Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo que muchísima gente estaba esperando, ya que es una de las cosas que más se ha estado hablando desde el lanzamiento de Clorinde. Hoy vamos a ver si realmente Clorinde es tan poderosa como los carries que nos tiene acostumbrado Fontaine, las comparaciones con Nubilete y Arlequino, pero sobre todo, como veis en el título y en la miniatura, vamos a ver las distintas situaciones y equipos Clorinde qué tan poderosa es si la enfrentamos a Raiden Shogun, la arconte electro y favorita de muchísimos en Genshin Impact, aunque no sepa cocinar. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por apoyar tantísimo lo que hacemos y gracias al equipo del canal, que son todos increíbles. Y vamos con Raiden Shogun versus Clorinde. Lo primero que vamos a establecer es, obviamente, lo más importante, y es mínimos, máximos y equipos donde vamos a jugar a estos personajes para ver dónde nos podríamos llegar a establecer. Aquí vamos a hablar, obviamente, de en qué constelaciones los vamos a comparar, C0 y C0, con arma 4 estrellas o 5 estrellas, C2 versus C2, C3 versus C3 y, como digo, los equipos, ya que Raiden principalmente se juegan dos equipos que son Raiden National y Raiden Hyper Carry. Pero Raiden se puede extrapolar a otros equipos, como incluso equipos de Clorinde, y Clorinde, como creo que habéis visto mucho en varios vídeos, en la build del canal y en el resto de la comunidad, es algo dependiente del Dendro, porque la reacción principal de la que se puede aprovechar es el Aggravate, aunque Clorinde tiene cero sinergias con la maestría, y esto es extraño y es lo que la puede llegar a limitar. Así que vamos con ello. Vamos a establecer primero y lo más importante, los equipos donde se va a comparar. Lo primero es que el Raiden National es un equipo donde Clorinde funciona mal, porque Clorinde no genera energía, Clorinde no deja una fuente electro como lo hace Raiden en campo, y Clorinde no suma daño a las ultimates del equipo como hace Raiden a la ulti de Yelan y de Xiangling, teniendo en cuenta la versión óptima del equipo de Raiden National, con lo cual definitivamente Clorinde es malísima en Raiden National, con lo cual si la comparamos ahí va a perder en todos los casos. Es un equipo que no comparten. Un equipo que sí vamos a usar es el Hyper Carry. Vamos a comparar el Clorinde Hyper Carry con el Raiden Hyper Carry. Otro equipo que vamos a comparar son los equipos con Dendro, tanto los Hyper Blooms, que se puede jugar Raiden triple maestría, como, que esto da igual las constelaciones, como Raiden en la core de Clorinde, con Furina Nahida Baizu, que es la core de Sino, la core más fuerte de Clorinde, y una core que también se podría convertir en una de las más fuertes de Raiden. Vamos a hablar de los Aggravates, y si queréis empezar con el 1-0 para Raiden, por el tema del Raiden National, que literal es un equipo con personajes adecuados a la 2.0, que fue la época de Inazuma hace 2 años, pues podría empezar Raiden siendo un 1-0, que esto es interesante. Ahora, ¿cómo vamos a tener en cuenta los equipos? Pues para no hacerlo muy largo, tendremos en cuenta todos los equipos a mínimos y máximos, es decir, os voy a hablar de estos equipos a C0 todos los 5 estrellas y C6 los 4 estrellas, porque son 4 estrellas, y luego habrá una versión de máximos con los personajes con constelaciones, es decir, con C2 de los 5 estrellas, nada de C6, y el punto más importante de lo que vamos a establecer como comparaciones es los personajes. Vamos a comparar a Clorinde C0 4 estrellas con Raiden C0 4 estrellas, Clorinde C0 arma 5 estrellas, su arma, con Raiden C0 y la mejor arma de 5 estrellas, que es su arma, aunque no se distancia prácticamente nada del de Catch. Y vamos a comparar a Clorinde C2 y C3 con Raiden C2 y C3 en la cúspide de sus equipos, teniendo en cuenta que hay un equipo que favorece a Clorinde, que es el equipo de Hyper Bloom y Aggravate, o los Aggravates en general con Dendro, y un equipo que favorece a Raiden, que es el Raiden Hyper Carry, con un equipo literalmente dedicado a la propia Raiden, con un soporte dedicado para Raiden, que es Sara. Así que vamos con ello. Los editores por aquí pues pondrán pruebas de lo que estamos haciendo y lo haremos en directo y todo lo demás. Fácil. Básicamente vamos a empezar por lo sencillo. Clorinde a C0
en casi todas las ocasiones y en todos los equipos se revienta a Raiden. De lejos, se la come con patatas. Creo que esto todo es algo que todos los jugadores de la comunidad saben, porque Raiden desata su verdadero poder con su famosa C2 que ignora un 60% la defensa de los enemigos. Raiden AC0 es más una especie de soporte que aporta algo de daño en campo y se beneficia de los buffos, pero en ambos equipos, tanto en Aggravate más Hyperloom, donde ni siquiera Raiden lleva tanta maestría, pero aprovecha la de la consonancia dentro y la de Nahida con su ulti, tanto en el propio Raiden Hypercarry, es interesante, mete un corte muy fuerte nada más empezar, pero el daño sostenido del personaje a C0, obviamente pues Clorinde con su set y Raiden con su set y armas 4 y 5 estrellas, Clorinde revienta en los dos equipos a Raiden. Teniendo en cuenta que hemos empezado la comparación con Raiden 1-0 por el Raiden National, si alguien lo quiere ver así justo, y si no podría empezar 0-0, contearlo como vosotros creáis mejor. Clorinde 1, Raiden 1 o Raiden 0. Entonces, esta es la comparación inicial a C0 y es súper fácil de comprobar los daños base, los daños infligidos, sobre todo Clorinde a C0 con el bufo más... O sea, Clorinde C0 puede recibir el bufo de 50% daño infligido del set, más 50% daño infligido de un arma 5 estrellas, de su arma 5 estrellas, más bufos externos como otro 50% daño infligido de Furina a C0 o 100% si tienes Furina C1 o C2, pero que esto lo veremos más adelante cuando hablemos de constelaciones, y literalmente con una buena construcción, si hablamos de mínimos, como mucha gente testea las cosas, cuando realmente a día de hoy es más o menos sencillo encontrar un balance sin que sean perfectos los ítems en los personajes, Clorinde le saca bastante distancia tanto en Hypercarry, pero sobre todo en Aggravate o Aggravate más Hyperloom a Raiden. Esto lo tenéis claro, y Raiden C0 siempre hubo mucha discordia en la comunidad, de mucha gente que comentaba que no era tan importante a C0, que incluso podría no merecer la pena y demás, pero a día de hoy lo tenemos clarísimo. Vamos a los 4 ejemplos más poderosos de lo que vamos a hablar, que aquí sí viene lo interesante. El ejemplo mínimos del equipo perfecto con constelaciones de Clorinde Hypercarry sería una Clorinde C0 con arma, su arma 5 estrellas, su set, Sara C6, Kazuha C2, que es 8% más de daño elemental, aunque la comparación con Kazuha C0 sería insignificante, y Bennett con C6. Y esto iría contra el Hypercarry de Raiden C0 arma 5 estrellas. Aquí vuelve a ganar Clorinde con el equipo a máximos. Ahora, en el Hypercarry, y aquí viene la sorpresa, con Clorinde C2 arma con el equipo a máximos versus Raiden C2 arma o C3 y arma de 4 estrellas, en este caso están súper empatadas, el burst inicial es mayor de Raiden, pero el daño sostenido de Clorinde es una maldita salvajada, y además hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que la rotación se podría complicar con Clorinde porque no deja una fuente de electro como Raiden y has de tirar un cargado de Sara, lo que podría llegar a reducir el tiempo de... Bueno, o aumentar en este caso, que perjudica al equipo, el tiempo de rotación. Pero aquí llega la sorpresa. Si hablamos de Clorinde C3, que es como mucha gente juega al Raiden National con C3 y arma, Clorinde C3, que te da la elemental más 3 y te da pues la capacidad de poner al talento 13 el escalado, resulta que el daño por rotación de Clorinde C3 en Hypercarry con la rotación rara de Sara versus Raiden están igual. La única diferencia es que el equipo de Raiden es más espectacular y la rotación es ligeramente más cómoda, con lo cual aquí podríamos dar el punto a Raiden perfectamente, pero la realidad es que el daño es muy parecido, solo que también otro punto que daría a favor a Raiden es que la manera de jugar el equipo de Raiden Hypercarry no solo es cómoda, sino la manera de jugar de la propia Raiden la considero más cómoda, tanto haciendo full ataques normales como haciendo un básico, un cargado, porque vas a golpear en área y no vas a fallar el daño. Con Clorinde tiene el contra, a pesar de que el daño sea muy similar, de lo que expliqué en los vídeos de Clorinde, primeras impresiones, Will, y un vídeo después que mucha gente estaba medio decepcionada con Clorinde. Y es que es medio incómodo la manera de jugar de Clorinde, a pesar de que el daño en área de los ataques normales es muy grande, porque tienes que hacer 3 normales y luego un dash y estar pendiente de cuándo hacer un normal y un dash. El dash a veces te reposiciona mal, no tiene auto-aim, y con mando, con teclado me han dicho que esto no pasa, pero con mando
puedes tirar un doble dash sin querer por presionar el botón y se te va lejos Clorinde y fallaste mucho daño. Con lo cual, en Raiden Hyper Carry, que es el equipo de Raiden, digamos, 2 por el equipo de Raiden National, Clorinde 1. Y ahora vamos a los Aggravate o Aggravate más Hyperloom, teniendo en cuenta el uso de Furina y el uso de Nahida, tanto a C0 como a C2. Pues bien, esta es la core de Sinnoh. Es la core que más daño saca por rotación, tanto en Sinnoh como en la propia Clorinde, como lo que veremos en Raiden. Si tenemos en cuenta los mínimos del equipo, es decir, Baizu C0 con buena recarga y cazador de dragones, Nahida C0, Furina C0 y Clorinde, versus lo mismo con Raiden, Clorinde se lleva la medalla y revienta. Pero es donde vamos a ver ahora con rotación y con constelaciones, hablando ya no de mínimos, sino de máximos. Si hablamos de un equipo con Baizu C1 por el doble de healing de las dos elementales y cazador de dragones, Nahida C2, que no hace falta su arma, no hace tanto la diferencia, pero podríamos contar su arma. Furina C2, lo mismo con el arma, que es un buen sub DPS, pero podría contarse sin el arma. Y Clorinde C2 y C3 versus el mismo equipo de Raiden C2 y C3, ocurre lo contrario al Raiden National. Resulta que Clorinde en este equipo te genera una salvajada por encima de daño de lo que nos puede dar Raiden, ya que aprovecha mucho más el cazador de dragones, aprovecha para las reacciones por los multiplicadores base y su multiplicador de ataque que tiene la propia Clorinde, y el daño en área que puede generar, más daño que la propia Raiden. Y sobre todo, Raiden tiene sinergias con lo que anteriormente se usó como su equipo para burstear, en este caso con el bufo de Kazuha y Sombra Verde, que duran 8 segundos el bufo de Kazuha, 10 el Sombra Verde, 6 el de Sara, con lo cual al entrar con Raiden, los bufos te duran tan poco tiempo que Raiden, al hacer un burst, un nuke rápido, los aprovecha mejor. Pero en este equipo hay daño sostenido. Nahida no tiene un pic de bufo y luego el bufo cae. Nahida te aplica todo lo que hace durante mucho más tiempo. Furina, más de lo mismo. El bufo va de menos a más y no de más a menos. Y con el tema de Baizu exactamente igual. El bufo es un bufo sostenido. Con lo cual, todo el daño de Clorinde, que además, a diferencia del burst de Raiden, que luego baja porque va perdiendo bufos mientras va pegando, Clorinde mantiene el daño sostenido siempre muy alto durante toda la rotación y luego te permite volver a rotar. Con lo que el equipo de Hyperloom más Aggravate o los equipos de Aggravate de Clorinde superan a los de Raiden y por bastante. Así que tendríamos un empate técnico. ¿Cómo se puede desempatar esto? Teniendo en cuenta las C2 y C3 y si se compara Raiden C2 y C3 con Clorinde C2 y C3. Pues se desempataría enfrentando el mejor equipo de Clorinde, donde también hace un buen papel Raiden, versus el mejor equipo de Raiden, donde también hace un buen papel Clorinde. De hecho, como digo, se igualan bastante en daño, solo que es muy incómodo de jugar el de Clorinde. Voy a recomendaros siempre el de Raiden. Y aquí es donde viene la sorpresa. La C2 de Nahida reduce un 30% la defensa de los enemigos que estén afectados por la reacción de Aggravate, es decir, o de Quicken o de cualquier reacción de Electro con Dendro en general. Y esto es la mitad de la propia C2 de Raiden, pero no solo al personaje en campo, sino a todo el equipo, teniendo en cuenta que Furina C2 y Arma es el sub DPS más fuerte de todo el juego a día de hoy. Con lo cual, solo la C2 de Nahida, que es la mitad de la constelación de Raiden, pero no a un personaje que es Raiden, sino a todo el equipo, ya compensa ese daño de la C2 de Raiden. Sino que si hablamos del 100% de daño infligido a todo el equipo con Furina, incluyendo el sub DPS de Nahida, que va haciendo ticks continuos del equipo, o sea, la propia Nahida haciendo spreads de unos 60, entre 60, 70 y hasta 80k, si está muy bien construida, más el daño de Clorinde Aggravate y los Hyperloom residuales, porque no va con maestría como Sinnoh, tenemos que el equipo de Clorinde a máximos con C2, C3, teniendo en cuenta la igualdad de jugar a Raiden C2 y C3, y lo poderosísimo de las constelaciones de Furina y Nahida, más el aporte de Baizu, que tiene una sinergia brutal con el combo de Clorinde, a día de hoy Clorinde en ese equipo supera a Raiden. Es decir, el mejor equipo de Clorinde es mejor que el mejor equipo de Raiden, hablando de constelaciones. Puntos, conclusiones, pros, contras y mi opinión. Uno de los pros de Clorinde
que voy a poner por encima de Raiden, pero esto no hace que sea mejor ni peor, eso lo voy a dejar para el final, es básico. Y es que Clorinde AC0 hace mejor desempeño general que la propia Raiden. Raiden es cierto que para que esté a la altura a día de hoy de los carries más poderosos y realmente recupere su trono como arconte, depende bastante, y repito, bastante, de tener C2 o C3, cosa que Clorinde AC0 te da un resultado muy estable y mucho mejor que Raiden C0 sin tener que gastarte el dinero o perder las protogemas de una C2 y una C3. Eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Luego, el hecho de que el equipo de Raiden esté ligeramente más limitado porque tener o no tener C2 de Kazuha solo es un 8% más de daño, Sara sea un 4 estrellas C6 y Bennett sea un 4 estrellas, podría considerarse una comparación injusta versus la C2 de Nahida y Furina, que son las C2 más poderosas del juego. Y podría ser, quizá alguien podría decir, bueno, pero Raiden Hypercarry es más free to play. Podría ser, y es un punto que se podría tener en cuenta y aceptar, pero estamos hablando de mínimos y máximos, y Clorinde gana a mínimos y a máximos a Raiden. Solo el equipo Hypercarry le ha dado el punto a favor porque a máximos gana el de Clorinde. Pero el Hypercarry con Clorinde o Raiden C0 es mejor el de Clorinde. Y aquí viene mi opinión y la conclusión final. Clorinde es un carry muy poderoso, pero que sí que tiene ciertas incomodidades, a diferencia de Raiden, que tiene 80.000 comodidades, como el regenerar energía para el equipo, el sumar daño a las ultis del equipo y el dejar el ojo, que es una fuente de electro, para ya poder hacer reacciones con electro, cosa que Clorinde es imposible hacerlo, a menos que metas otro electro, como Sara en el Hypercarry o algún equipo de Aggravit con doble electro. Pero la estabilidad base para los free to play sería más consistente teniendo en cuenta menos constelaciones y menos inversión en Clorinde. Entonces, la conclusión final desde mi punto de vista es la siguiente. Si ponemos una línea, en la izquierda estaría la sencillez, el poder hacer todo con mínima inversión, el poder generar más daño, que el daño a día de hoy ya no es importante porque se bajan las alas de una rotación con cualquier personaje. Y en el otro lado estaría el lore, la comunidad, el ser un arconte, y estaría lo que nos puede aportar Raiden. Creo que están muy igualadas y que, en mi opinión, va a sobrevivir Raiden. Raiden va a quedar por encima de Clorinde. No porque objetivamente sea mejor o peor, o porque Clorinde pueda alcanzar más daño por rotación en techos altísimos, sino por la comodidad, por el lore y por el aprecio de la comunidad, porque es un arconte, y sobre todo porque estoy muy seguro de que los arcontes los van a tratar, por lo menos Raiden, de seguir mimando en el tiempo para que coincidan con otros equipos, al igual que Furina y Nahida coinciden y siguen coincidiendo bien con Raiden, o al igual que muchos equipos han seguido funcionando muy bien con Zhongli. Venti no, Venti es un punto aparte, a Venti no lo quieren arreglar de ninguna manera, pero Zhongli y Raiden sí se nota que están tratando de que sean sinérgicos con todo el juego. Así que, en mi opinión, si queréis ir a lo puramente objetivo, Clorinde es superior por muy poco y sobre todo a mínima inversión o a menos inversión, pero tiene un punto menor de comodidad. Pero, en mi opinión, creo que en la mente de los jugadores va a seguir ganando Raiden, porque tiene un peso más importante en la trama, porque es arconte, porque sí que al final cuando le pongas constelaciones y demás se acerca increíble a Clorinde, y en el Hypercarry, quien quiera jugar Hypercarry, que es un muy buen equipo, le gusta, porque tiene un numerito grande, que ya sabemos que los numeritos grandes son increíbles, y este es el caso de Navia. Navia no supera en objetivo, daño por rotación objetivo a Itto, pero sin embargo al hacer dos números grandes la gente prefiere jugar Navia. Entonces creo que va a sobrevivir a este versus Raiden a lo largo del tiempo, que ahora Clorinde es la novedad y el botón y la risa y lo gracioso, y sí que tiene mucho daño, pero creo que juega en contra de Clorinde sus puntos de incomodidad. Creo, para finalizar el vídeo, que si no le hubieran metido ese nerf a Clorinde de 2 segundos de tiempo de habilidad elemental, Clorinde con 9 segundos en campo hubiese sido la reina de Electro y se hubiese cargado a Raiden totalmente. Y creo que la decisión de haber hecho ese nerf de 2 segundos ha sido totalmente a propósito, totalmente estudiado, y el objetivo de ese nerf de 2 segundos en la elemental fue exactamente este: no perder ventas con Raiden y que en un versus muy igualado, como podéis ver, la gente siga prefiriendo a medio y largo plazo a Raiden.
Así que poquito más. Es un análisis bastante largo, pero espero que os haya gustado mucho y ha sido muy entretenido. Espero que hayáis aprendido bastante y no solo ha sido el daño como tal, que es importante, sino incluso luego cosas más importantes para los jugadores a día de hoy, como los numeritos grandes y como que es un arconte y el peso en la trama. Y poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No soy Mini Miñis y chaito.